responder yo, se lo vamos a consultar a un especialista, por eso saludamos al economista Juan Valerdi. Juan, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Juan, yo trataba de, en la introducción, decir un poco por dónde íbamos a encaminar la entrevista. Tiene que ver con, obviamente, qué va a pasar con el rumbo económico en lo que queda del año y lo que puede llegar a ocurrir en el 2025, ahora que se está dando el debate del presupuesto en el Congreso. Muchos especialistas, por lo menos aquellos que consultan los medios nacionales, marcan lo que tiene que ocurrir con las restricciones cambiarias, ¿no? Salida gradual para algunos y otros que piden una salida inmediata y una devaluación de lo que tiene que ver con el peso argentino. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir o qué puede llegar a ocurrir, por lo menos en lo que queda del año y pensando en el debate del presupuesto del año que viene? Bien, lo primero que quiero aclararte es que mi sensación desde que se presentó el presupuesto es que Milei no necesariamente está deseoso de que ese presupuesto se apruebe. Porque si el presupuesto no se aprueba, puede volver a prorrogar el del 2023, que es el que se usó el año pasado, y eso le daría una discrecionalidad para manejar con decretos de necesidad de urgencia y con vetos todo el movimiento económico del Estado Nacional, que es un valor muy relevante en la economía. Así que, primer punto, en ese caso tendría mucho margen de maniobra y mucho margen para victimizarse respecto de que le intentan dar un golpe de Estado, la CAP y demás cosas que dicen sus discursos. Claro. Juan, con respecto a eso, Segundo, antes que avancemos, sí, perdón, sí. lo dijo, no sé si ayer o antes de ayer, dijo, si no aprueban el proyecto de presupuesto no tenemos problema de prorrogar el de 2023. Dan el clavo su análisis. Por eso yo lo dije el día mismo que lo presentó, Sí. porque lo que él dejó claro en la presentación del presupuesto, donde la gente apagó masivamente los televisores porque está cansado de sus delirios y mentiras, es que la prioridad uno absoluta para el Estado Nacional es el pago de la deuda externa y que todo se ajusta para lograr ese pago de deuda externa. Eso va a pasar, sea que le aprueben el presupuesto o que él tenga que prorrogar el del 2023. Y en ambos casos usando decretos de necesidad de urgencia y veto como vimos en los últimos tiempos. Eso, lo de cómo va a gobernar con decretos de necesidad de urgencia y veto, lo dije cuando estaba en campaña Milei, porque claramente es su perfil. Es un perfil que no tiene ningún tipo de razonabilidad democrática. Respecto del presupuesto del año que viene, las proyecciones macroeconómicas que tienen, como la mayoría de los presupuestos, eso es una expresión de deseos respecto del crecimiento del 5%, respecto de cómo van a ir las finanzas públicas, respecto de, porque obviamente la recaudación, en la medida en que se hace pelota la actividad económica, se cae. Respecto de un dólar oficial de 1.200 pesos para el año que viene, y por otro lado tenemos este mantenimiento de las restricciones cambiarias llamadas cepo, que no se puede levantar si no hay dólares y al mismo tiempo si no se ajusta esta paridad cambiaria. Porque si una parte importante de los jugadores económicos argentinos y extranjeros tiene la sensación de que el dólar en la Argentina está artificialmente barato y anclado para mantener la inflación relativamente controlada a un valor que no es precisamente razonable, el 3-4% no es razonable para ningún país del mundo por mes, sería razonable para otros países anualmente. Si tienen esa percepción, lo primero que van a hacer si se levantan las restricciones es ir a demandar todos los dólares que le den. Claro. Es lo que pasó durante el macrismo antes de que se hiciera la primera gran devaluación cuando pierde las PASO. Claro. Entonces, digo, lo primero que tenemos que ver es que no puede haber una cosa sin la otra. Si levanta las restricciones, va a tener que hacer una mega devaluación y ahí se le va a disparar la inflación y difícilmente el gobierno de Milei tenga mucho para aguantar en el Congreso y en la sociedad. Claro. Juan, leía un informe de la CELAC reciente que advertía de lo ambicioso de la proyección de crecimiento para el año que viene, que ellos decían, si hay crecimiento significa que hay importaciones, ¿no? Para poder producir, se entiende, va a haber mayor cantidad de ventas, con lo cual se va a producir más. Y decían, eso ya, o no te cumplís con la meta de la inflación de 18 puntos, claramente, o te quedas sin dólares en las reservas del Banco Central. ¿Esa es una realidad? ¿Puede llegar a ocurrir en la República Argentina? En realidad hay dos problemas. Sí. Dólares ya no hay, con lo cual no tenemos ninguna información que diga de dónde van a salir los dólares para alimentar eventuales pagos de deuda externo, que son prioridad uno, como dijo Milei, y al mismo tiempo pagos de importaciones, que con un dólar artificialmente barato están haciendo que se importe cualquier cosa en la Argentina, como en la época de la convertibilidad o de Martínez de Oz. Claro. Entonces, por ejemplo, hay faltantes de espirales, porque en realidad el problema es que los espirales de la primera marca en la Argentina son de Tailandia, para darte un ejemplo delirante nada más.
Y después estás viendo en los supermercados, como en la época de la convertiría, que cualquier cosa en lata puede venir, porque además es una buena forma para las grandes multinacionales que manejan esas importaciones de enviar dinero al exterior a través de los precios de transferencia de esos productos que importan. Pero digo, si crece la actividad económica, lo que no está claro es cómo va a crecer. Si los sueldos y las jubilaciones, ni hablar de los ingresos de los informales, están deprimidos, nadie puede imaginarse que venga 5% de reactivación económica. Al mismo tiempo, la salida exportadora en un mundo que está en guerra comercial difícilmente ocurra, y además hay ya con este dólar artificialmente bajo sectores agropecuarios que están perdiendo dinero. No te digo la zona núcleo agrícola, pero sí, por ejemplo, muchos feedlot y zonas marginales. Entonces, ya incluso sectores que tienen muchas ventajas normalmente, con este dólar están o ganando poco o perdiendo plata. Claro, claro. Me preocupa muchísimo, Juan. Ahora todos los medios de comunicación han reflejado lo que dijeron Ricardo Arriazu, Rafael Litela y Gustavo Cañonero, ¿no? En las jornadas monetarias y bancarias 2024. No solamente con la salida gradual o la recomendación, sino que analizaban todo proyecto que buscaba la desinflación, ¿no? Bajar la inflación, exitoso en el mundo, trajo aparejado un enorme incremento del desempleo. En Argentina hemos tenido un salto de 2 puntos, pero lo que advertían allí es que debería ser de mucho más si es que esto es exitoso. El desempleo que solo haya subido 2% hasta ahora en el gobierno de Milei, con la destrucción que hay de actividad económica, con el funcionamiento de gran parte de la industria al 50% de su capacidad y con las perspectivas hacia adelante, es en realidad una parte de la inercia de que muchas pymes, miles de pymes y algunas empresas grandes todavía están esperando ese rebote de la actividad económica en B corta, que es el que el propio asesor de Milei, Crestegian, dijo que no veía que pudiera ocurrir y por eso lo echaron. Entonces digo, si hay miles de pymes que todavía no despidieron, no cerraron, no suspendieron gente, es porque tienen espalda, porque en años anteriores la actividad económica estuvo funcionando, a pesar de los defectos del gobierno anterior que yo he criticado, la actividad económica estuvo funcionando, el desempleo era bajísimo y el poder adquisitivo del salario era mucho más alto que el de hoy, a pesar de las barrabasadas que dice Milei de que los salarios le ganaron al dólar y otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la realidad cotidiana de los argentinos. Entonces, digo, va a haber muchos miles de pymes que en este segundo semestre van a cerrar, van a despedir, van a quebrar, y eso va a levantar el desempleo rápidamente, pero eso no es algo que pasa de un mes para el otro. Obviamente, cada vez que va no apareciendo la reactivación, muchas pymes están cerrando o despidiendo, ¿no? Claro. Vemos semana tras semana tema importaciones, ¿no? Reducción o eliminación de determinados aranceles para determinados sectores. Ahora se dio a conocer, por ejemplo, el de los neumáticos, ¿no? A ver, la idea uno la entiende de fondo y puede decir, bueno, algo dentro de todo ortodoxo. Si la economía local tiene precios elevados, abrir la competencia y se regula y baja. Ahora, mi pregunta es, ¿los que importan, los que traen para importar, no son los mismos que tienen fábricas acá en Argentina? El primer problema es el que acabas de marcar vos, que es histórico, y que los importadores son los mismos que producen en la Argentina con trabajo argentino. Con lo cual, no van a bajar los precios, eso ya está comprobado, y van a ganar plata destruyendo trabajo argentino. Claro. Esto va a contramano de países que no son precisamente soviéticos ni Cuba, como Estados Unidos, que está poniendo restricciones a las importaciones, u otros países del resto del mundo que, siendo la antítesis de los países socialistas o soviéticos que odian Milei, ponen restricciones para cuidar su trabajo y para generar trabajo internamente. A la cabeza de Estados Unidos hoy. Entonces, eso es el primer problema. El segundo problema es que, como hablamos antes, no tenés dólares. Entonces, si empezás a fomentar las importaciones para cubrir unos mercados internos manejados por los mismos monopolios, que vos no regulás porque estás retrayendo al Estado, y al mismo tiempo los precios en dólares se deliran porque estás manteniendo artificialmente planchado al dólar en la Argentina, lo que vas a tener es más destrucción de trabajo y más desempleo que lo que hablábamos antes. Entonces, todo apunta a que tengas un problema grave. Y eso, adicionalmente a las medidas que no quedan escritas, porque yo no tengo duda que el gobierno le está diciendo a la FIP y a la aduana que se pongan bastante laxos en sus controles. Eso es aparte de los cambios normativos, ¿no? Claro. Juan, mencionabas el tema de gobernar con DNU y vetos, ¿no?, a los proyectos que apruebe el Congreso. Justamente en la jornada de hoy empieza la primera de las reuniones de plenarios de comisiones para tratar de limitar lo que son los decretos de necesidad de urgencia de los presidentes en Argentina. ¿Qué podría llegar a pasar si no se aprueba el proyecto de presupuesto? Esto quizás es una pregunta más política, ¿no?, pero me refiero en términos económicos. Si no se aprueba el proyecto de presupuesto 2023,
y de aquí a noviembre se limita el poder de los DNU para un presidente. ¿Puede haber una guerra entre el Congreso y el Poder Ejecutivo el año que viene? Obviamente que todos las pasamos mal si eso ocurre, pero ¿podría llegar a ocurrir eso? ¿Cómo influiría en la confianza de los agentes económicos en un país que está inestable políticamente? La guerra entre el Congreso y el Poder Ejecutivo ya está en vigencia desde que asumió Milei y sacó un decreto de necesidad de urgencia que destruyó las bases legales y de los derechos de los trabajadores y las personas en la Argentina en diciembre. Esa guerra la viene perdiendo el Congreso por afano. ¿Por qué? Porque algunos diputados y senadores votan lo que necesite el gobierno para que el DNU siga funcionando o para que el veto tenga vigencia, sea por un cargo en algún lugar, sea por un cheque o por lo que sea, y eso es lo que está sucediendo en estos últimos meses. Claro. Entonces, no me imagino que si efectivamente sale esa norma que limita el uso de los vetos y de los decretos de necesidad de urgencia, el gobierno no la vete, y si la veta ya sabe cómo comprar a lo que tenga que comprar para, aunque sea por un senador y un diputado, seguir teniendo vigente el mismo formato de funcionamiento antidemocrático que es gobernar por decreto de necesidad de urgencia y veto. Así que no veo que haya muchas posibilidades, salvo que haya un cambio en las alianzas de gobierno, que ahora no veo que esté ocurriendo. Claro. Con respecto, a ver, vamos a tratar de cerrar el 2024, ¿no? Se decía, por lo menos en lo que adelantaba en el proyecto de presupuesto del gobierno, 104 anual. Estamos en 100, prácticamente, todavía faltan octubre, noviembre y diciembre. Claramente no se va a cumplir con la meta, tenía que dar 0,1 más o menos a los 3 meses. Ahora, ¿cómo te modifica eso el debate del presupuesto 2025 que dice 18,2 si no le pegaste ni siquiera al de este año? Es que, bueno, eso viene ocurriendo sistemáticamente desde hace muchos años, sí. No es algo novedoso, en otras escalas, pero no es algo novedoso, le pasó a Guzmán y le pasó a muchos otros. Entonces, las expresiones de deseo que se ponen en el presupuesto, que tiene que ver también, en especial en este gobierno, en un dibujo de la finanza pública, porque cuando decís 5% de crecimiento, no es solo que estás mintiendo en el crecimiento, estás mintiendo también en cuánto va a crecer la recaudación de ingresos del IVA y de otros impuestos. Entonces estás mintiendo en cuánto ajuste vas a hacer. O sea que la realidad, si no creces 5% el año que viene, es que el ajuste va a ser mucho más brutal de lo que dice ese proyecto de presupuesto. Claro. Entonces digo, todo esto hace que las expresiones de deseo de este año, del presuntaje que vos decías del 100%, 104%, sí, del año que viene, del tipo de cambio, del crecimiento y demás, son todas planillitas Excel delirantes como las que hacía Duhovne en su momento para el gobierno de Macri, que la pifiaba sistemáticamente y todos sabíamos que la iba a pifiar. Así que en realidad a mí no me sorprende que no sean consistentes esos números, no me sorprende que el gobierno esté en una realidad virtual paralela, porque es lo que demuestra cada discurso de Milei. Claro. Ahora, Juan, corregime si no me equivoco, pero el hecho de proyectar una inflación más baja de lo que uno sabe que va a haber, ¿no se utiliza también para, en ese excedente de ingresos por IVA, por aumento de precios, tener algunos recursos a disposición? Sobre todo en años electorales me refiero, ¿no? Si lo aprobaron el presupuesto, efectivamente es eso lo que ocurre. Sí. Si vos ponés que la inflación va a ser del 20% y después la inflación es del 50%, toda la generación de ingresos adicionales de recursos para el gobierno la tenés a disposición discrecionalmente. Lo mismo pasa si se prorroga el presupuesto 2023. Como toda la base de ese presupuesto es de hace un año y pico, que es el año pasado, con unas tasas de inflación delirantes en estos años, lo que tenés son bases totalmente microscópicas que hacen que todo lo que se maneje por ahí arriba, tanto para recursos como para gastos, sea absolutamente discrecional. Así que no es lo mismo prorrogar un presupuesto en un entorno donde la inflación anual es 3-4%, claro, que donde la inflación anual es 100-200%. Claro. Ahí directamente la prórroga de ese presupuesto es como decir, hago lo que quiero, no hay presupuesto. Mira, qué detalle particular. Y no es un dato menor que el año que viene es electoral, ¿no? Y que haya una estimación de inflación, pero realmente delirante, como un 18,2, pasando de un año de más de 100 a 18 es como, o sea, incomprensible que dé ese salto, ¿no? Lo que pasa es que lo que va a decir Milei es que si no le aprueban el presupuesto es porque la casta se está resistiendo al ajuste y entonces sí, si la inflación es más alta es por culpa de la casta que no aprobó ese presupuesto, y si se lo aprueban después va a estar todo un año inventando excusas de por qué no pudo haber 18% de inflación, porque en realidad se resistieron acá y allá a ese ajuste en las provincias, no hicieron el ajuste de los 60.000 millones de dólares delirantes que dijo en las provincias. Siempre va a tener una excusa a mano para decir por qué la realidad no se comporta como los libros que tiene él, que son de ciencia ficción económica. Claro.
Juan, por último, porque se ha hablado mucho de cómo se acortó la brecha entre el oficial y los dólares, fundamentalmente el blue, ¿no? El dólar de las cuevas, por decirlo de alguna manera. Menos del 20%, corrígeme si me equivoco. ¿Eso es bueno? ¿Es malo? Como recién decías, es artificial, pero ¿qué impacto tiene en la realidad económica del que va al kiosco a comprar? Obviamente que haya una brecha menor y que haya un riesgo país mucho más bajo, tiene que ver con la timba financiera que habilitó, entre otras cosas, no solo este gobierno con las reglas de juego que pone o que no pone, sino el blanqueo. Este blanqueo que haga entrar 20.000, 25.000 millones de dólares al sistema financiero, al bancario o al sistema de la bolsa, hace subir los precios de los bonos y eso hace bajar el riesgo país, hace planchar los dólares financieros. Esos dólares financieros contados con liqui y el MEP mantienen el blue a raya, digamos, porque hay vasos comunicantes. El más ilegal de los dólares de alguna manera se va y viene respecto de ese valor, y esto hace que artificialmente, mediante timba financiera, mantengas eso. Ahora, ya sabemos cómo es la timba financiera. Un día se despiertan 4 o 5 grandes inversores con la sensación de que el gobierno le queda poco tiempo para mantener esta situación artificial y salen corriendo a vender, a rescatar sus dólares y se lleva puesto al gobierno y se lleva puesto a la economía. Claro. Así que lo que hoy puede parecer bueno para el que va a hacer las compras, mañana va a ser un dolor de cabeza, como ya ocurrió en gobiernos anteriores. Bien. Juan, muchísimas gracias por toda la información.